Romanos 13 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vamos a hablar del camino de fe verdadero. Cuando nosotros estamos esperando respuestas y no llegan, cuando tenemos necesidades difíciles, queremos que se cumplan, y es muy difícil si no está sucediendo nada, es muy difícil si las respuestas no llegan. Cuando todo es contrario y pedimos y parece que las respuestas están distantes, como si Dios hubiera cerrado su oído, como si a estas alturas cada uno de nosotros no tuviéramos una conexión con Dios. Es muy difícil esperar, y más cuando las circunstancias nos están golpeando, nos está doliendo. No entendemos, no encontramos explicación a las circunstancias difíciles que nos lastiman. Y es muy difícil que en esos momentos podamos entender lo que Dios está haciendo. Déjeme decirle que nosotros tratamos siempre en forma fragmentada las situaciones. Aun cuando nosotros queremos aplicar en cualquier campo práctico, hermanos, nuestra mentalidad siempre es aplicar en forma fragmentada. Muy poco lo hacemos en forma sistemática. El que compra una vaca dice: ya la tengo. Y lo dice: y ahora le voy a dar comida. Y una vez que ya tiene la vaca y tiene comida, dice: y ahora, ¿cómo le hago con la leche? Y empieza a ver la situación en forma fragmentada. No piensa en un sistema. Pues si tengo la vaca, voy a sembrar un tramo de pastura, voy a sacar la leche, voy a hacer quesos, voy a procesar todo el proyecto. O sea, siempre pensamos nada más hasta un término, decimos: hasta aquí llego. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios también, hermanos, siempre la estamos viendo fragmentada. ¿Cuántos saben Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo. O sea, cualquier cosa que sucede decimos: no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y le entramos, ¿verdad? Paz, porrazo. ¿Qué pasó? Y luego andamos a veces ya desanimados y luego no hallamos la puerta y no vemos con claridad. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué no está viendo lo que dicen los versículos anteriores antes a ese? ¿Sí lo saben? Dice Pablo: en todo y por todo estoy enseñado. Sé tener escasez, sé tener abundancia. Sé tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. Y lo dice: porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos saben Romanos 8:28? Primero empieza diciendo: pero sabemos. Ahora pregunto: ¿todos sabemos o no sabemos? Pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero lo sabemos que cuando nos están pegando, hermano, y cuando los trancazos están buenos, ¿qué decimos? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? Pero ya está enseñado, hermanos, a tener contentamiento, cualquiera que sea su situación. Ya ha aprendido a vivir en escasez, en abundancia, en paz, en prueba. Ya sabemos que todo lo que está pasando, Dios tiene un propósito. Y es conforme, dice ahí en Romanos 8:28, y esto es conforme al propósito para el cual Él nos ha llamado. Lo primero que tenemos nosotros un encuentro es con la palabra, pero la vemos fragmentada, nomás tomamos porciones de la palabra. Las palabras forman ideas, ¿sí me oyó? Y las ideas se enfocan a propósitos, y los propósitos provienen de una persona, una individualidad con carácter. Y nosotros con Dios no lo vemos así. Nosotros vemos la pura palabra, vemos la promesa, vemos lo que nos hace falta, vemos aquello que estamos buscando. Y está aquí. Pero ¿usted está viendo la personalidad de Dios?
Usted está viendo, ve la palabra. ¿Usted entiende las ideas de la palabra? ¿Usted entiende que esas ideas llevan un propósito? ¿Usted entiende que ese propósito nace de una persona con individualidad, con un carácter, con valores, con preferencias? ¿Usted lo entiende? Porque a Dios no lo vemos así, hermanos. A Dios no lo vemos como el que tiene que darnos y aquí dice su promesa y tiene que cumplirla. Pero ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo es la persona que nos está diciendo que nos va a dar? Ahí, hermano, es donde nos perdemos. Porque todo lo hacemos, ¿qué? Fragmentado. Y no entendemos lo que está pasando y vemos hacia todos lados y esperamos y nos desesperamos y nos confundimos y nos desanimamos y nos estancamos y no avanzamos. Pablo aquí está tratando un asunto con los romanos. Había un problema en las iglesias nacientes de que los judaizantes iban y hablaban de la ley y muchos querían hacer que los creyentes otra vez empezaran por la ley hasta que se circuncidaran, que guardaran muchas celebraciones de la ley. Y el apóstol Pablo aquí, hermanos, hace una conclusión. El apóstol Pablo está primeramente hablándole a los judíos. Primero, en los primeros 3 capítulos de Romanos, Pablo aquí concluye en el versículo 4:1. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Como diciendo, de todo lo que les dije, ahora qué vamos a decir. ¿Y qué fue lo que les dijo? Pablo en los primeros 3 capítulos, primero él habla de la culpa real de la humanidad. Él está diciendo que los hombres empezaron a adorar a la creación en lugar del Creador. Y él habla de la realidad culpable de la humanidad. Habla del justo juicio de Dios. Habla de la relación de los judíos y de la ley. Habla del hecho de que nadie es justo en el capítulo 3. Habla del hecho de que nadie es justo, solo es posible a través de la fe y empieza aquí en el capítulo 4. Y cuando hablamos de Abraham, él aquí hace una comparación, hermanos, a los judaizantes y presenta a Abraham como un hombre que aplicó fe fuera de la ley y presenta a David como alguien que aplicó también fe dentro de la ley, porque pone el ejemplo tanto de Abraham como de David. ¿Quiere ir conmigo ahí, hermano, a los siguientes versículos? Dice, versículo siguiente 2, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta la bienaventuranza solamente por los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Abraham fue un hombre que tuvo un encuentro primero con la palabra. Si usted va a Génesis 12, dice que Dios le habló. No sabemos cómo, pero en la Biblia nos dice, en Hechos dice que Abraham era un idólatra. Ahí en Ur de los Caldeos era un idólatra. ¿Cómo le habló Dios? No sé. Pero lo primero que llegó a Abraham fue la palabra. Y la palabra llevaba ideas y le dijo, salte de ahí, de tu tierra, de tu parentela, la tierra que yo te voy a dar. Y llevaba propósitos aquellas ideas. Voy a hacer de ti una nación grande, te voy a dar descendencia. Voy a darte esta tierra. Voy a bendecir tu nombre. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Nadie te va a hacer daño. El que te maldijere, va a ser maldito él. Que te bendijere, va a hallar bendición. Llevaba propósitos. ¿Quién se lo estaba diciendo? El Eterno, el Todopoderoso. Amén. Pero Abraham todavía no lo entendía. Y Abraham no tiene de qué gloriarse en la carne, en sus obras, porque tuvo muchos tropiezos, porque tuvo muchos errores. No puede descansar en sus obras. Y aquí Pablo está argumentando, no es por las obras. Tampoco David puede descansar en sus acciones, porque David le falló a la ley. David se tropezó. David cometió errores grandes, pero ellos primero recibían la palabra, las ideas, y las aceptaban y empezaban a caminar en un propósito aunque no lo entendían, y Dios empezaba a darse a conocer a ellos, Dios empezaba a manifestarse, Dios empezaba a revelarse a ellos. Ellos fueron entendiendo. Lo primero que recibimos nosotros fue la palabra, y esa palabra, hermanos, tiene que ser entendida y tiene que llegar con claridad. Amén. Tanto Abraham como David dice que aquí el que obra pide un salario y es justo, pero no se le está dando nada, es una deuda. Nadie puede llegar con Dios a exigirle, decirle, yo hice esto, yo hice aquello, por lo tanto yo merezco esto. Nadie puede argumentar, si yo tengo mucha fe, entonces tú tienes que obrar lo que yo estoy pidiendo porque tengo mucha fe. Hermanos, no era por las acciones buenas de Abraham. No era, hermanos, por las acciones de David, ni por la mucha fe que ellos tenían. La fe solo es un conducto, hermanos, pero la fe en sí no hace nada. Tiene que estar dirigida a la obra de Cristo, tiene que estar dirigida, hermanos, a la victoria de Cristo, y tiene que recibirse y aceptarse aquella obra de Cristo. ¿Me entiende? Yo me he encontrado con gente que se jacta y dice, hermano, yo tengo esta situación, pero yo tengo mucha fe. Un momento, su fe no le va a hacer que las promesas se cumplan si usted no está viendo a la fuente
de todas las cosas. La fe solamente es el cable, hermano, para conectarse, pero no es la energía, no es la fuente. La fuente es Cristo. Y todo lo que tenemos, hermanos, es porque Cristo ya lo pagó, porque Cristo ya lo ganó. Todo lo que tenemos es por la gracia, por la misericordia de Dios. David no podía jactarse, hermano, en sus obras. Tampoco Abraham tenía en la carne de qué gloriarse, puesto que tuvo muchos errores. Y todas las obras que realizó fueron obras en la justicia de la fe. Pero que Abraham salió, sí, pero tuvo muchos errores. Y no puede descansar él en sus obras. Tuvo que creer en la palabra, en las ideas, en el propósito y empezar a conocer a Dios. David fue lo mismo. David sí estaba en la ley y David transgredió la ley. Asesinó, le quitó la mujer a Urías, adulteró y la ley decía que la pena era la muerte. ¿Qué le pasó a David? Fue perdonado, hermano. ¿Y sabe por qué, hermano? Llegó hasta allá David. David conocía a la persona, al que tenía propósitos, al que manifestó ideas en su palabra. En el Salmo 51 dice: ten piedad de mí conforme a ¿qué? A tu misericordia. Conforme a la multitud de ¿qué? De tus piedades. Él sabía que aquel que dio las promesas tenía misericordia y tenía piedad y que podía alcanzar gracia. Tanto el Salmo 51 como el Salmo 32 hablan de la bienaventuranza al ser perdonados. Les fue contado por justicia al haber creído. Dios no se retracta de lo que Él promete, hermano. ¿Cuántos errores cometió Abraham cuando estuvo ante un rey ahí, Abimelech, y que le andaba quitando a la mujer a Abraham y que después lo descubren que era su esposa y le viene juicio a Abimelech y lo regaña, pero le dice a Abimelech: tu juicio se va a quitar cuando mi siervo ore por ti? Yo me imagino a Abimelech: este mentiroso va a orar por mí, este que fue el causante de me cayera el juicio. Sí, él es mi siervo. La pura gracia de Dios. No le fue contada la justicia por lo que él actuaba, hermanos. Abraham se equivocó varias veces, pero él empezó a conocer a la persona que prometía. Fiel es el que ha prometido. Así es que, hermano, cuando la Biblia dice no hay ni siquiera uno justo, hermano, pues si usted tenía un gramo de dignidad, deséchelo. Solamente hay uno que es digno de recibir la gloria, es el Cordero. No hay ni siquiera uno solo que sea justo. Ni Abraham, ni David, ellos les fue contado la justicia, hermanos. Pero para que seamos merecedores, hermanos, usted ve a alguien. Yo tengo una lucha cuando veo a los taromarcitos por ahí de que nos pide, porque veo gente que se droga, va y me pide. Yo no hallo si darle. Digo, no merece que le dé, pero si le doy, no le doy por lo que merece, le tengo que dar por lo que yo soy. ¿Quién soy yo? Y eso mismo hace Dios con nosotros. Dios nos ve y si aplicáramos la justicia humana, ¿merecemos ser receptores de sus bendiciones? Dice el salmista: no nos ha dado conforme a nuestras iniquidades, a nuestros pecados, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque si Dios nos pagara, hermanos, en la justicia nuestra, nadie merecemos absolutamente nada. Y cuando yo tengo que dar una moneda, digo, ¿doy o no doy? Y lo digo, pero este se droga. Pero es que estamos formando gente y luego ya viene a mí una palabra y me dice: ¿por qué le vas a dar? ¿Por él o por ti? ¿Por qué damos, hermanos? ¿Porque lo merecen o porque no lo merecen? ¿Por qué damos? Es gente que está atada y está esclavizada. ¿Por qué damos? Cuando Pedro y Juan iban al templo, ahí en aquella puerta del templo que se llamaba La Hermosa, estaba el paralítico. ¿Qué le dijeron? Hoy no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Nosotros, hermanos, quiere decir que le daban. No siempre, hermano. No llegó aquella palabra, aquel rema, aquella palabra de seguridad para levantarlo. No llegó hasta en su momento. Pero todos los días que iban a orar a las 3 de la tarde, a la hora de nona, dice, las 3 de la tarde, todos los días se encontraban y le daban, y le daban, y le daban. Uno a veces es muy digno, ¿verdad? Que dice uno: no, ¿qué le voy a dar? No se lo merece. ¿Sí? ¿Por qué nos da Dios, hermanos? Por la gracia. ¿Sabe que tenemos que entrar a la justicia de Dios para recibir la justicia de fe? Porque nuestra propia justicia, hermano, no somos acreedores a nada. Y para entrar a la justicia de Dios, hermano, es necesario recibir la palabra, las ideas, los propósitos y llegar a conocer a la persona. Se lo digo otra vez, las palabras. Cristo te ama, porque de tal manera amó Dios. Pero usted está ahí: sí me ama, pero no entiende la idea clara, completa, el propósito. Porque Él quiere hacernos para alabanza de su gloria. Él quiere formarnos. Y Él lo va a hacer, hermano, y está propuesto a hacerlo porque Él así es. Y Él quiere bendecirnos, hermano, no porque lo merezcamos, sino porque su carácter, su persona es de misericordia, es de gracia. Y nos va a dar, hermano, según el puro afecto de su voluntad. O sea, porque le da la gana. Pero se requiere fe. Y tenemos que entrar a la justicia nosotros, hermano. Nadie puede entrar con sus méritos. Nadie puede entrar por sí mismo. Tenemos que recibir la palabra. Usted tiene que entender la idea principal. Usted tiene que entender que el pecado tiene que recibir una paga, un juicio. En el Antiguo Testamento eran los sacrificios que hacían. En el Nuevo Testamento Cristo es ahora nuestra propiciación por nuestro pecado. ¿Me entiende? Es que usted reciba la palabra.
pero piense sistemáticamente, hermano, que esa palabra trae ideas, que esas ideas tienen propósitos y que esos propósitos emanan de una personalidad única, con individualidad y con valores, hermano. No es como nosotros tenemos un ente distante, separado, muy distante. ¡Ay, que Dios nos ayude! Sí, Dios quiere ayudarnos, pero más que todo, hermanos, Él quiere tomar nuestras vidas, prepararnos para estar allá con Él. Y eso nos cuesta mucho trabajo entender. Nosotros, con saber que ya vamos al cielo, con ser salvos, con que nos resuelva los problemas, con eso. Pero Él nos está preparando con un propósito, ¿me entiende? Dios llamó a Abraham y tenía un propósito. De él iba a salir una descendencia. Amén. Nosotros eso, hermanos, en ocasiones nos cuesta trabajo. Yo tengo que entrar a la justicia de Dios y lo voy a hacer a través de la fe, lo voy a hacer creyendo, lo voy a hacer aceptando mi situación, confesando mi situación delante de Dios, aceptando lo que Él dice que soy y recibiendo lo que Él ya hizo. Y a partir de ahí, hermano, saber que hay un propósito. Esto es algo que nos cuesta trabajo a nosotros, hermanos. Cuando Pablo habla de esto, choca con la teología judía. En el versículo 5 de Romanos dice que Él justifica al impío. Si usted va conmigo a Éxodo 23:7. De palabra de mentiras te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Y la ley dice no matarás, no esto, todo lo que dice la ley. Y yo no lo voy a justificar. Pero ahora en Cristo, hermanos, dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Romanos capítulo 4 versículo 5 dice, Él es el que justifica al impío. Ahí estamos todos. ¿Me entiende? Alcanzamos justicia. Ahora yo entro en la justicia de Dios y me hago acreedor, hermano, merecedor a través de Cristo de cada una de sus bendiciones. Si yo no entro en la justicia de Dios, hermano, entonces las promesas no son para mí. Necesito meterme a la justicia de Dios. ¿Cómo? A través del arrepentimiento, a través del nuevo nacimiento, a través de la fe. No estoy confiando en las obras porque Abraham solamente creyó y le fue contado. David creyó y le fue contado por justicia. ¿Vamos bien, hermanos, o me regreso? Es muy importante que esto lo entendamos. Es una doctrina medular, la justicia de Dios. El camino de la fe verdadera tiene que ver con la fe para obtener esa justicia. Tiene que ver con la fe para obtener esas promesas. Y tenemos que entrar a la justicia de Dios para hacernos acreedores a las promesas de Dios. Solamente son por fe. Es muy hermoso, hermanos, entender, vamos a los versículos 13 y 14, porque no por la ley fue dada a Abraham o sus descendientes la promesa de que serían herederos, sino por la justicia ¿de qué? La justicia de la fe, la que nos permite entrar, hermanos, a través de la obra de Jesucristo. No la justicia propia, la justicia de fe es la que adquirimos a través del nuevo nacimiento, a través de nacer de nuevo, a través del arrepentimiento, a través del perdón de pecados. ¿Estamos avanzando? 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresiones. Solo por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Mire, hermano, entiéndame esto. Nosotros a veces presumimos ser el pueblo de la fe, pero Abraham está dejando un legado a su descendencia. Nosotros lo hacemos en forma tan fragmentada que solamente recibimos la palabra. A veces ni siquiera las ideas o los propósitos nos preocupamos por entenderlos. Pero a Abraham le están prometiendo una descendencia, le están prometiendo una heredad. ¿Me está oyendo? Nosotros, hermano, tenemos un legado que dejar. Muchas cosas los hombres de fe no las alcanzaron. Quiero ir a Hebreos capítulo 11 conmigo, hermano. Abraham, Isaac y Jacob, ellos no vieron todas las promesas en ellos. Abraham nunca tuvo un título de propiedad de toda la tierra que Dios le dijo. Es más, nomás conoció un hijo. Conoció a Isaac y le dijeron, uy, tus hijos van a ser como las estrellas del cielo. Nada más conoció uno. Isaac conoció a Esaú, pero el hijo de la promesa, Jacob, y no eran dueños de nada. Y Jacob estuvo como peregrino en Egipto, estuvo como extranjero. Y tampoco conoció la tierra, ni miró la heredad. La única tierra que tenían era ahí Macpela, donde enterraban sus muertos. Era todo lo que tenían. ¿Dónde está el territorio, hermano? Pero Hebreos 11:27, hermano, léalo conmigo. Fíjese lo que sucedió, hermano, con estos hombres de fe. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como ¿viendo a qué? Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido ¿qué? Lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 39-40 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron ¿qué? Lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte. Hay cosas que a lo mejor no vamos a ver. Ver un México justo, ver gente, hermanos, próspera, ver tanta maldad, hermanos, erradicada, ver familias bien cimentadas. Es decir, pero ¿cuándo? Estos alcanzaron a ver las promesas, pero dejaron un legado
Para ellos dice que por la fe, la promesa fue para Abraham. ¿Y para quién más? Su descendencia. ¿Qué legado estamos dejando nosotros, hermanos? ¿Somos los de la fe? Nosotros tomamos una palabra fragmentada y se la damos a los hijos. Y los hijos están todos confundidos. A veces, hermanos, están aquí en la iglesia y ni siquiera saben cómo ser salvos. Están pensando que porque vienen a la iglesia son salvos. Y cuando yo les digo, cristianismo no es portarse bien, y así me abren los ojos. Entonces hay que portarse mal. No, tampoco. Cristianismo es dejar que Cristo viva en nosotros. Y cuando dejamos que Cristo viva, hermanos, los frutos del Espíritu solitos brotan. Usted no tiene que preocuparse por andar bien. Es un asunto de fe, hermano. Reciba a Cristo. Vivamos en Cristo. ¿Me entiende? Eso es todo. Estos no alcanzaron a ver las promesas, pero los hijos de ellos. ¿Cómo poseyeron la tierra ellos en aquel tiempo, hermano? Cuando estaba Abraham, en la época de David, en la época de Isaac, de Jacob, todo lo que pasaba en la tierra, hermano, tenía que ver con ellos. Si había una sequía, Isaac sembraba y levantaba cosecha. Si había unos reyes, una confederación de reyes que se levantaban y se llevaban al sobrino de Abraham, Dios empezaba a orar en Abraham y le daba la victoria sobre los reyes. Si iba a haber un juicio, Dios le hablaba primero a Abraham y le decía, oye, pues esta tierra es tuya, pero voy a modificar el patio trasero, pero como ya te la di, no puedo hacer las cosas a mi antojo. ¿Cómo ves? Voy a destruir Sodoma y Gomorra. Si hubiera 50 justos, por 50 no la voy a destruir. ¿Por qué tenía Dios que decirle a Abraham? Porque era el dueño. Aunque no tenía un título y había mucha gente. ¿Qué heredad nos ha dado Dios a nosotros, hermanos, si estamos en las promesas de Abraham? No nos hemos dado cuenta que todo lo que está pasando tiene que ver con la iglesia, pero nosotros no hemos actuado en fe, no hemos tomado, hermano, el control en fe. No se trata, hermano, de que estemos en cuestiones materiales. Bueno, si Dios no las quiere dar, bienvenidas. Soy injusticia, hermano. Dios pone gobernantes conforme al corazón del pueblo. No nos quejemos. Todo lo que está pasando, hermanos, ese es nuestro corazón. Lo que tenemos que hacer es volvernos a Dios. ¿Qué dice en 2 de Crónicas 7:14? Si se humillare, si nosotros fuéramos a Dios, si empezáramos a entender que su palabra, sus promesas tienen que ver con ideas entrelazadas y con propósitos, y tienen que ver con una individualidad, con una personalidad, hermano, que está interviniendo en la historia, si lo entendiéramos, hermano. Pero nosotros venimos a Cristo y no sabemos de más propósitos. Yo vengo y aquí estoy, y duro años y aquí estoy, y pasan más años y aquí sigo, si acaso sigo. ¿Y qué más? No, hermano, echándole ganas. ¿En qué? Triste que pase el tiempo, hermano, y no sabemos todavía cuál es la parte que nos toca en el cuerpo de Cristo, qué ministerio y cuáles son los dones que Él nos ha dado. Eso es triste. Que pasan los años, te decía el viernes, estamos como los niños del limbo, ¿verdad? Sin pena y sin gloria. Todo dar. Tengo un problema. Las promesas, hermano. Oren porque traigo este problema. ¿Qué dice la Biblia? Todo dar, hermano. Es suave. Pero ¿cuál es la idea de Dios? ¿Qué quiere Dios? Cuando venían cosas difíciles al pueblo de Israel, hermano, Dios estaba detrás de todo. Tenía un propósito. En la vida de José tenía un propósito. En la vida de Jacob había un propósito. En la vida de Isaac, en la vida de Abraham. De todos los hombres, hermano, que se acercaron a Dios, que recibieron la palabra, las ideas, el propósito. Había un Dios, hermano, con intenciones. Había un Dios, hermano, con propósitos, formando vidas. Eso nosotros no lo entendemos. Lo único que hacemos, hermano, es extender la mano hacia Dios. O sea, mientras no me despeine el aire, qué felicidad. Mientras venga una oposición, hermano, pues quién sabe si siga yendo a la iglesia. Tengo muchos problemas. Mientras el afán no me agarre. Amén. Es que hay que buscar, hermano. Ahorita hay mucha necesidad económica. Hay que talonearle macizo porque, hermano, ahí sentado en la iglesia, nadie me va a dar de comer. ¿Poco no es esa la mentalidad que se tiene a veces, hermano? Como si de nuestra mano, hermano, viniera la bendición. Él dijo Dios al pueblo de Israel, cuídate de que cuando entres a la tierra que yo te doy, una tierra de bendición, no digas, es por mi mano que viene el... No, dice Dios, yo soy el que te doy el poder para hacer la riqueza. Hermano, un catarro, una gripa nos tumba y a veces ya andamos que entregamos el equipo, hermano, con una gripa. ¿Dónde está el fortachón aquel? Se dobló. Amén. La palabra, ideas y propósitos y la persona. Lo fueron entendiendo ellos. Fueron caminando, hermanos, en el propósito de Dios, en las promesas de Dios. Y todos estos recibieron promesas solamente a través de la fe. Llegó a ser padre, hermano, de naciones. Aquí lo dice en este capítulo. Y él entendió también la persona, el carácter de Dios. Él sabía que Dios es la vida y que da vida a los muertos. Que dice, a lo muerto lo llama vivo y llama las cosas que no son. O sea que de la nada él hace las cosas. Esto lo conoció Abraham. Se pudo dar cuenta Abraham. Cuando habla de que da vida a lo que está muerto, él se refería a su persona y a la matriz de Sara. Y cuando Dios le pide a Isaac, él se lo entregó porque él sabía que aunque matara a Isaac, Dios podía regresarlo otra vez. ¿Qué había pasado con Abraham? Había conocido también a la persona. Había entendido bien el carácter, la naturaleza de Dios. Había avanzado en ese conocimiento. Que cualquier situación, él sabía que había un propósito y que Dios nunca quedaba fuera del control. Fíjese lo que le estoy diciendo. Dios nunca pierde el control. Aunque parezca que vamos a la deriva, hermano. Dios nos enseña. ¿Estamos entendidos?
¿Sí? Continuamos ahí en el mismo capítulo, hermano. La justicia de fe. Yo quiero preguntarle, ¿estamos creyendo la palabra, hermano? ¿Estamos conociendo a Dios? ¿Estamos entendiéndolo? Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? En fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también respecto a ¿quién? A nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. ¿Se desanimó? No, siguió adelante, hermano. Siguió activo, siguió caminando. Nosotros, hermanos, estamos animados. No veía las cosas, no veía el cumplimiento, pero ¿qué dice? Lea otra vez el 20, por favor. Se tardaron, hermano, no llegaba. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria. Se cambió el nombre, le cambió el nombre a la esposa. Y cuando lo oían, se reían de él. Ya. Bueno, Sara todavía echaba tiro, o sea, ya grande, porque la miró Faraón y dijo, ay, esa chava, ¿quién es? Ya no venteaba. Lo que hace la fe, fíjese, lo que hace la fe. Abimelech también le dijo, ¿y esa tan re guapa quién es? ¿Me entiende? Pero los que estaban ahí con ellos día tras día, yo no dudo que alguien ve y le decía, oye, Abraham, ¿y para qué trabajas tanto? Mira, eres riquísimo. Para mis hijos. ¿Cuáles? En Génesis 15, él entró la duda después de que peleó con los reyes. Ha dicho, ¿no se van a regresar esos? ¿Quién sabe cómo me vaya? Bueno, yo así pienso, ¿no? Que él. Y lo fue a Dios, dijo, bueno, Dios, y no tengo heredero, y todo lo que has dicho, ¿qué? ¿A quién se lo voy a dejar lo que tengo? ¿Acaso tienes una broma para mí que se lo voy a dejar a mi sirviente, a ese Damaseno Eliezer? Le dijo, no, te voy a dar descendencia. Es cuando le cambia el nombre a la esposa, cuando él se cambia el nombre. Yo creo que los sirvientes le decían, mire, ¿y estos qué traen? Ya se ven churidillos ya y todavía, pues, ¿qué les pasa? ¿Me entiende? Pero se levantaba todos los días, hermano, y trabajaba y activaba porque él, su familia era como las estrellas del cielo. Y nomás le nació un hijo de la promesa Isaac, porque el otro lo despidió. No miró nietos, no miró más, hermano, los 12 de Jacob, nada de eso. Pero la promesa ya estaba. No dudó ni se desanimó con incredulidad. ¿Qué hizo? Dice, dio gloria a Dios. ¿Qué pasa con nosotros, hermano, cuando las cosas no están resultando? ¿Qué le está pasando ahorita, hermano? Recibe la palabra. Entonces, que esas palabras forman idea, que Dios tiene un propósito en su vida y que hay una promesa. Por ahí cierta gente, hermano, que vende libros y trae una Biblia. Ellos reparten libros con la idea de que los mejores negocios se les van a quedar en el milenio. Por ahí pasan por los negocios y cuando fui hace años a Baja California, en Ciudad Constitución, andaban unos y un hermano tenía una funeraria muy próspero, el hermano, porque él hacía sus cajas, tenía carpintería, tenía toda la estructura. Y un día estaban unos testigos ahí. Es que está en el milenio, va a ser si quieren ya ahorita vénganse para que se agarren a ver cómo se maneja, vénganse a trabajar, les dijo. Así de ustedes, se los va a dejar en el milenio si quieren. Y andaban ahí tras aquello. Cuando las cosas, hermano, no llegan, cuando las cosas se retrasan, él no dudó por incredulidad, no se desalentó, le dio gloria a Dios. ¿Y qué más dice el versículo 20? Se fortaleció. ¿Por qué, hermanos? ¿Cómo es la fortaleza de la fe? En el hebreo la palabra es emunaj. Emunaj. Y habla de una aceptación mental de verdades. Es ser seguro, estar estable, de lealtad, de seguridad, de confiabilidad. Pero esto se refiere al carácter de Dios, no al nuestro, hermanos. Dios es seguro, Dios es fiel, nosotros no. Dios es leal. Emunaj, en el Nuevo Testamento es pistis, es confianza. ¿Me entiende? Pero la raíz está en el Antiguo Testamento. ¿Por qué voy a confiar yo en Dios? ¿O por qué voy a disponerle mi vida o a seguirle? Porque Él es confiable, porque Él es fiel, porque Él es leal. ¿Me entiende? Por eso, la fe no es la que yo tengo, es en lo que estoy confiando. ¿Sí me entiende? En lo que estoy confiando. Ustedes ven que hay sillas de esas de plástico, hermanos, plástico duro. Yo recuerdo un año en que tuvimos escuela para padres en el día. Yo llegué y me senté en una y empezó a abrirse. Y empezaron a reírse. Yo a la plática y tuve que echar la maroma hacia atrás. Uno se sienta confiando en que le va a aguantar, ¿verdad? La confianza en la silla, ¿no, hermano? Cuando yo veo la persona de Dios, digo, es confiable, es íntegro. Es para nosotros, es seguro, es leal, es estable. Amén. De parte mía, hermanos, la fe es que yo acepte aquí en mis ideas una verdad. De parte mía, hermanos, es un compromiso moral a un estilo de vida, siguiendo los propósitos y las ideas que me dan la palabra. ¿Me entiende? De parte mía es una relación personal, hermanos, es un compromiso de mi voluntad, es una decisión de parte mía a confiar, hermano, en la persona de Dios. De parte de Dios, hermano, es su estabilidad, es su lealtad,
es su seguridad, es su poder. ¿Podemos confiar en Él? ¿Podemos creerle a Él? Abraham no dudó ni se desanimó, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo estamos caminando en fe? ¿Le damos gloria a Dios? Nos fortalecemos en la fe, en la palabra, en las ideas, en los propósitos. ¿Estamos conociendo a Dios? Dijo Job, aunque Él me matara, dijo, en Él yo confiaré. Pase lo que pase, venga lo que venga. Él es confiable, no tiene variación, Él es estable. Y David lo sabía y dijo, Él es misericordioso, Él es compasivo. Y si yo voy a Él, Él me perdona. Y creyó y le fue contado por justicia. Entró a la justicia de Dios. Y luego tiene un conflicto Santiago, dice que una fe sin obras es una fe. Hermano, aquel que ha entrado a la justicia de Dios por la fe, ¿está oyendo lo que le estoy diciendo? Aquel que ha entrado a la justicia de Dios por la fe está obligado a manifestar una vida de obras de fe. No se contradice, hermanos. Abraham hizo obras de fe, pero no pudo descansar en las obras que él hizo porque las obras no le dieron justicia. A nosotros solamente Cristo trae justicia. Hermano, usted ya recibió la palabra. Usted se ha aferrado a promesas y ha dicho, esta promesa es mía. Ahora le quiero decir, hermano, que esas promesas, esa palabra forma ideas. Y la idea de Dios es salvarnos. El propósito de Dios es salvarnos, es hacernos bien. La idea de Dios, hermano, es formarnos. Decía Pablo a los Gálatas, estoy de parto hasta que Cristo sea mejor formado en vuestros corazones. Todo lo que nos está pasando tiene un propósito. Ubíquese en el propósito de Dios. Pablo se enfermó y ¿qué dice? ¿Cuál era el propósito? Que Pablo más de una ocasión citó Isaías 53. Por tu llaga hemos sido sanados. Y si le he pedido a Dios 3 veces que me sane, Dios le ha dicho, no te sano. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Este es un aguijón que yo permito que cada vez que tú te enalteces, te baje. Conocía a la persona y todavía decía, a fin de conocerle. ¿Quién se refería al Señor? Nosotros nos perdemos, hermano, porque no vemos a la persona. Vemos la situación y vemos palabras aisladas. Dios le dijo a Josué, también en la Biblia nos lo repite, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Somos el objeto, hermanos, de su amor y de su bendición. Y si nos ha dado a Cristo, hermano, ¿cómo no nos va a dar con Él también todas las cosas? Pero nos hemos desanimado, hermanos. No nos hemos fortalecido en fe. Vemos la situación y vemos nada más promesas que no llegan, sin darnos cuenta que esas promesas son reales y son fieles porque Dios tiene un propósito, tiene ideas. Esas palabras forman ideas y esas ideas son propósitos. Y esos propósitos emanan de la persona de Dios, aquel que es estable, aquel que es fiel, aquel que no falla, aquel que es misericordioso, aquel que es lleno de compasión, aquel que nos ha amado, hermanos, sin reservas, pero que a este tiempo Él quiere que entremos a la justicia de fe. ¿Cómo? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tal vez estemos pensando que nuestras obras nos hacen dignos, hermanos. Ninguna obra, hermanos, compra la justicia de Dios. Cristo es el único que la compró. Usted tiene que acercarse por la fe. Reciba la palabra, pero una vez que reciba la palabra, piense que esa palabra forma ideas y propósitos. Y el propósito de Dios es formar a Cristo. Dios se ha propuesto formarnos. Nos cuesta trabajo, hermano, entender. Usted no entiende que Dios lleva un propósito y que Dios está actuando y está obrando ahí en la situación que usted vive. Si nosotros nos rendimos a Él, hermano, decimos, ahora sí, Señor, cumple tu propósito. Enséñame qué es lo que sucede. Abraham tuvo temores. Dijo que Sara era su hermana. Abraham miró que había hambruna en Betel y se fue a Egipto. Pero la vida de Abraham giraba, hermanos, en su relación con Dios en el altar. Dios nos ha llamado, hermano, para que anunciemos las verdades de Jesucristo. De aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Prioridad de Dios es la salvación, hermano. Después de la salvación es formar nuestras vidas en su propósito. Pero Él nos va a usar a nosotros para que otros conozcan de Cristo. Si usted todavía no entiende esto, hermano, está fragmentado. Nomás está recibiendo la palabra, la palabra, la palabra. No, hermano, la palabra lleva ideas, propósitos ligados a una persona. La palabra es poderosa, sí, pero usted tiene que verla desde donde viene y tiene que meterse a la justicia de Dios. Alleguémonos confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia para el oportuno socorro. ¿Qué dijo el Señor? Todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y luego nos invita, si estás cansado y trabajado, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, dice, y yo os haré descansar. El que tenga sed, dijo el Señor, venga a mí y veo. Cerca está la palabra de fe a su corazón.
Ahí donde usted está, Él le escucha, Él le oye. Reciba la palabra de fe, donde usted puede acercarse. Reciba la palabra de fe, donde Él puede perdonarnos, donde Él puede traer a nuestras vidas, hermanos, su misericordia. No es por obras, para que nadie se gloríe. No presuma, es que yo tengo mucha fe para el problema. No, hermano, no es su mucha fe, es la victoria que Cristo ganó. Señor, rendimos a ti nuestras vidas. 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 Rendimos a ti